Esta conferencia comenzará a grabarse.
Muy bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a Martes de Simposium. El día de hoy tenemos un gran tema. Vamos a discutir con 4 grandes expertos sobre temas relacionados con el derecho fiscal. El día de hoy tenemos este simposium y les queremos dar la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes a nombre de la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho. Bien, los martes de Simposium es el espacio donde discutimos sobre las temáticas recientes relacionadas con nuestros programas de especialidad. En este caso, hoy vamos a discutir, a conversar sobre derecho fiscal. Y para esta finalidad tenemos a 4 extraordinarios y extraordinarias ponentes. Sin mayor dilación, me gustaría empezar presentando al primero de ellos. Nos acompaña el doctor Jorge Álvarez Banderas. El doctor Jorge Álvarez Banderas es egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en las carreras de Contador Público, Administración de Empresas y Derecho. Además, es maestro en Derecho Fiscal por la Universidad de Guanajuato. También cuenta con una especialidad en Derecho Tributario y es doctor en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca, España. Asimismo, es doctor en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana. Cuenta también con otro doctorado en Derecho Sociedad Democrática de la Universidad del País Vasco y también es doctor en Derecho por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. Además de estos grados académicos, el doctor Álvarez es profesor investigador de tiempo completo, adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, integrante y coordinador del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana. Es catedrático por oposición de las materias de Derecho Fiscal 1 y Derecho Fiscal 2, Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana desde hace muchos años. También es profesor de la División de Estudios de Posgrado de esa misma casa de estudios, además de otras universidades como la Universidad del Valle de México y de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana. Para nosotros es un gran honor contar en esta mesa con el doctor Jorge Álvarez. Doctor, le damos la bienvenida y tiene, por favor, hasta 15 minutos para su disertación. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este simposio en Derecho Fiscal. El tema que trataré durante los próximos minutos se refiere a los traficantes fiscales, el origen y evolución de un problema social en México. El sistema impositivo mexicano se consolida con el establecimiento del primer Código Fiscal de la Federación en el año de 1939, año en que inicia su vigencia. Habían pasado 21 años de la reforma a la entonces Constitución Política de la República Mexicana. La obligación que tenemos los mexicanos de contribuir al gasto público, el constituyente originario la plasmó en la fracción segunda del artículo 31 constitucional, en esta Constitución de 1857, subsistiendo esta obligación en la fracción cuarta con la reforma que sufre la Constitución en el año de 1917. Habían transcurrido prácticamente 81 años en que el economista inglés Adam Smith aludía que el sostén económico del Estado recaía en los gobernados y para ello el Estado debía respetar una serie de principios generales que se pueden resumir en generalidad, igualdad y proporcionalidad. En el año de 1948, con el establecimiento de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la obligación constitucional de contribuir al gasto público se armoniza a nivel convencional, ya que en esta se consigna la obligación de todos los integrantes de la sociedad a pagar impuestos y el derecho a la comprobación de la necesidad de la contribución pública, de aceptarla libremente, de vigilar su empleo
y determinar su prorrata, su base, su recaudación y su duración, contemplándose a la par el derecho de la sociedad de pedir cuentas de la gestión de todo agente público. Los comprobantes fiscales, que sirven para disminuir la carga impositiva por parte de los contribuyentes, están regulados en el Código Fiscal de la Federación. Aquí en el código es donde se precisa cuándo es que las contribuciones se causan, la fecha o el plazo para su entero, una vez determinadas o cuantificadas en cantidad líquida por parte del contribuyente, atendiendo a la legislación soporte del impuesto de que se trate. En 1967 nace un segundo Código Fiscal de la Federación. Este Código Fiscal abroga al anterior de 1939, el cual estuvo vigente hasta el 1 de abril de 1983, año donde inicia su vigencia nuestro actual ordenamiento tributario. En este, al referirse a los comprobantes, su artículo 29 precisaba que cuando las leyes fiscales establecieran la obligación de expedir estos por las actividades que se realizaran, deberían reunir los requisitos que señalara el reglamento de este código. Sin embargo, dicho reglamento se publica casi un año después, el 29 de febrero de 1984, con una vigencia a partir del 1 de marzo de dicho año. En México, dos contribuciones son las más importantes para la hacienda pública: el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. El impuesto sobre la renta tiene su antecedente en la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal del año 1925, al establecerse mediante decreto del Poder Ejecutivo, publicado el 25 de marzo de ese mismo año, 1925. Las personas que estaban obligadas al pago del impuesto sobre la renta, mientras que del segundo su aplicación se da en 1980. Me refiero al impuesto al valor agregado. La renta, en términos económicos, se los he comentado a mis alumnos, alude a la ganancia o a la utilidad de una entidad económica. Por tanto, un contribuyente debe de pagar el impuesto relativo cuando obtenga ganancias. Por otro lado, el impuesto al valor agregado se aplica a los actos que realizan los contribuyentes sobre la misma base en que se determina el impuesto sobre la renta. Esto es, ambos impuestos tienen un vínculo íntimo en su causación y excepcionalmente pueden estar exentos. Un contribuyente que busque no causar el impuesto sobre la renta debe tender a no obtener ganancias. Y para no pagar el impuesto al valor agregado, el sentido común nos lleva a pensar que bastaría con no tener una utilidad. Sin embargo, no es así, ya que hay erogaciones del contribuyente no sujetas a dicho gravamen y, por tanto, no es parte de una fórmula que cuando no se paga impuesto sobre la renta, tampoco hay pago del impuesto al valor agregado. Al contrario, puede no pagarse el primero por no existir ganancia y sí pagar el segundo en alguna proporción para las erogaciones no sujetas al impuesto al valor agregado. El contribuyente encontró desde un principio un mecanismo muy simple para obtener resultados negativos en materia de impuesto sobre la renta, e incluso saldos a favor del impuesto al valor agregado, al registrar operaciones de compra de bienes o prestación de servicios, y con ello disminuir la base gravable, dejando de pagar las contribuciones, afectando con esto a la hacienda pública, al confeccionar comprobantes apócrifos y registrarlos como válidos en su contabilidad. En 1984, el reglamento del Código Fiscal de la Federación establecía los requisitos de dichos comprobantes. Otorgaba una facilidad al sector primario para generar sus propios comprobantes. Eran requisitos muy laxos para su época. No había un control, se dejaba abierta la posibilidad de defraudar al fisco con la confección de comprobantes apócrifos, asumiendo un riesgo ante quizá la improbable revisión que pudiera desplegar el fisco federal hacia el contribuyente que dejaba de contribuir al gasto público. Los requisitos entonces de estos comprobantes consistían en requisitos básicos: contener el nombre, la denominación o razón social, el domicilio fiscal, la clave del registro federal de contribuyentes de quien los expide y de quienes los reciben, el número de folio, el lugar y la fecha de expedición, la cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que ampararan, el valor unitario, el importe total consignado en número y letra. Y sí, digo así, en número y letra, porque después, años después, es optativo en número o letra, así como el monto de los impuestos que en términos de las disposiciones fiscales debieran trasladarse. En el caso de mercancías de importación, se tenía que señalar el documento aduanero,
la aduana por la que se realizó la importación, tratándose evidentemente de ventas de primera mano de mercancías de importación. Estos comprobantes debían ser expedidos en original y copia, se debían manejar folios consecutivos e identificar las series en su caso de los comprobantes, y si se optaba por llevar talonarios, estos debían empastarse previo a su utilización, debiendo cancelar los no utilizados. Seguramente estarán dentro del público personas mayores que yo y que han de recordar que uno compraba incluso este tipo de comprobantes en la papelería, específicamente las personas que tenían ingresos por arrendamiento o bien ingresos por la prestación de servicios personales independientes. Comprábamos los recibos de honorarios y los llenábamos. Los comprobantes prácticamente eran en relación a su control, pues técnicamente este control era nulo. Esos requisitos prevalecieron desde 1984 hasta 1989, ya que a partir de 1990 las reglas cambiaron. Hubo una reforma en la cual el reglamento establecía una forma alterna de comprobar la adquisición de bienes. Había que librar un cheque de la cuenta del contribuyente en favor del enajenante. Todavía no nacía aquella obligación que tenemos el día de hoy de señalar para abono en cuenta del beneficiario. Eso fue posteriormente. Se expedía al adquirente el comprobante por duplicado. Este comprobante debía contener su nombre, su denominación o razón social, el domicilio fiscal, entre otros documentos, y se debía señalar el banco contra el cual se libraba. Incluso uno de los requisitos que se establecían en aquel tiempo, en esos comprobantes, era señalar en ellos a qué cámara se pertenecía y qué número de registro correspondía a esta cámara por parte del enajenante. A partir de enero de 1990, la autoridad administrativa le genera una serie de obligaciones al receptor de los comprobantes al reformar el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, estableciendo que para poder deducir o acreditar fiscalmente con base en los comprobantes quien los utilice, debía cerciorarse de que el nombre, denominación o razón social y clave de RFC de quien aparecen los mismos son los correctos. Además, le señala a quien expida estos que debería asegurarse de que el nombre, denominación o razón social y domicilio asentados en los mismos corresponde a la persona a favor de quien se expidan. Mi amigo Sergio Esquerra lo dice y lo dice bien. En la fracción cuarta del artículo 31 constitucional se alude a una obligación ex lege, en donde debemos contribuir todos los mexicanos al gasto público, pero nunca se dice que debemos practicar este tipo de conductas de verificar los requisitos de las personas de quien nos expiden los comprobantes. Y esto surgió en su momento. Lo anterior no cambiaba el ánimo de los contribuyentes. Los contribuyentes en ese tiempo seguían defraudando al fisco con la confección de comprobantes apócrifos. Y en ese tiempo, y puedo decir, comprobantes apócrifos hasta el año 2013, porque todo cambia a partir del año 2014, cuando surgen los comprobantes fiscales digitales por Internet. En aquel tiempo no se contaba con una infraestructura material ni humana para desplegar actos de fiscalización hacia los contribuyentes evasores. En 1991 se adiciona el artículo 29A, y aquí prácticamente vienen mayores requisitos para los comprobantes fiscales. En 1991 se vislumbraba la existencia de la confección y registro de comprobantes en la contabilidad de los contribuyentes, una acción tendiente a disminuir la base impositiva, incluso, les decía hace un rato, a determinar saldos a favor. En ese tiempo, el impuesto al valor agregado era administrado por las entidades federativas y había una gran simulación por parte de contribuyentes y autoridades para determinar saldos a favor que no existían y que se les devolvían. En 1992 nace la impresión de comprobantes en imprentas autorizadas. Era un primer control que se empezaba a dar en México. Dentro de las reformas a los artículos 29, 29A, y se adicionaba en ese tiempo un 29B, que creo que el día de hoy ya no existe, prácticamente se establecían imprentas autorizadas para imprimir esos comprobantes fiscales. Y estos impresores debían informar a través de medios magnéticos a la autoridad administrativa, pues la relación de los contribuyentes que les solicitaban la impresión de este tipo de comprobantes.
En 1993 hay una reforma al artículo 29A y se vuelve más estrecha los requisitos en materia de comprobantes. Para 1995, aquí prácticamente se establecía la obligación de consignar en número y letra el importe total del documento, para ahora consignar que era optativo manejar el importe total en número o letra. Para 1996 se reforma el artículo 29 de la Federación y surgen en ese tiempo las máquinas y equipos de registro fiscal. Para 1998, en el mismo sentido, hay reformas a los artículos relativos a los comprobantes fiscales y prácticamente se empiezan a implementar equipos y sistemas de registro fiscal. Para 1998, los comprobantes impresos en los establecimientos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, prácticamente en ese tiempo no existía el Servicio de Administración Tributaria todavía, llegaría a su fin, ya que mediante una disposición transitoria en el Código Fiscal de la Federación, se establecía que esos comprobantes impresos podían ser utilizados hasta esa fecha y que transcurrido dicho plazo sin haber sido utilizados, los mismos deberían de cancelarse. Era propiamente la vigencia de los comprobantes fiscales. Para 1929 hay una reforma al artículo 29B relativa a acreditar con ese tipo de comprobantes la mercancía en transporte. En el año 2001 hay otra reforma a este artículo 29 para establecer como obligación de los receptores de los comprobantes la de verificar que existiera el contribuyente. Lo que hace un rato les decía, verificar que efectivamente el Registro Federal de Contribuyentes se refiriera a quien expidiera el comprobante. Hay una evolución en las reglas en materia de comprobantes. Sin embargo, el problema sigue creciendo. No se puede hacer mucho. Prácticamente iniciaban facultades de comprobación y los contribuyentes, pues relativamente era muy fácil evadir a las autoridades fiscales. Hay una reforma importante en el artículo 29C, porque a partir del 1 de marzo del 2001, para considerar el cheque, para poder considerar deducible el gasto, se tenía que conservar el original del cheque como comprobante fiscal. Esto evidentemente nunca entró en vigor, siempre se fue prorrogando por parte del legislador y finalmente fue derogada esta situación. Eso prácticamente era un caos. Estamos ya hablando en los años de 2002 y 2003. Hay una particularidad porque en ese tiempo no hubo cambios en materia de comprobantes fiscales, pero para el año 2004 hay una reforma a los artículos 29, 29A, 29B, 29C, y aquí se deroga el registro de contribuyentes con equipos y el sistema electrónico de registro fiscal. Aquí, ahora estamos hablando de la utilización del... 2 minutos, por favor. Bueno, pues esta era la evolución del control de este tipo de comprobantes fiscales a efecto de poder ir controlando el tráfico de los mismos. En el año 2013 no se actualizan cambios en los artículos relativos al control de comprobantes fiscales, pero se solicita al legislador la incorporación del artículo 69B, en donde la autoridad en la exposición de motivos por primera ocasión denomina a este problema como el tráfico de comprobantes fiscales. Y para abatir el problema del tráfico, técnicamente, bueno, se solicita la incorporación de este artículo 69B. Artículo que incluso fue reformado, solamente ha tenido una reforma, la del 24 de junio, con una vacatio legis al 25 de julio de ese mismo año. Para el año 2018 hay una reforma al artículo 29 donde se consigna que tratándose de actos o actividades que tengan efectos fiscales en los que no haya obligación de emitir comprobantes fiscales digitales por Internet, el SAT podría, mediante reglas de carácter general, establecer las características de los documentos digitales que amparen dichas operaciones. Los artículos que regulan en el Código Fiscal de la Federación la expedición de comprobantes fiscales para el año 2019 y 2020 no tuvieron ninguna adecuación. Puedo decir que el tráfico de comprobantes fiscales sigue vigente. Las listas cada día se incrementan y son pocos los contribuyentes que logran salir de estas. En los anales de la historia,
Quedará el registro de que el máximo Tribunal de Justicia en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adquirió este tipo de comprobantes sin que se hubiesen ejercido las sanciones penales aplicables y de que no acudió a acreditar en tiempo y forma ante el SAT la efectiva adquisición de los bienes adquiridos. La lucha del Estado contra los traficantes fiscales parece ser una mera simulación, en un estado de terror, ya que el propio Estado se encuentra inmerso en este entramado de donde no es sencillo salir. Por ahora, la autoridad administrativa ha logrado recaudar grandes cantidades de dinero para la hacienda pública, derivado de la vulnerabilidad de los contribuyentes que han adquirido este tipo de comprobantes fiscales con operaciones inexistentes, frente a la intimidación vía cartas de invitación que no se ajustan al principio de legalidad. De alguna manera, cada cual hace su lucha. El Estado recaudando, sus instituciones defraudándole y muchos contribuyentes disminuyendo sus bases fiscales, apostando a que las facultades de la autoridad caduquen para no ser objeto de una revisión y, en consecuencia, de una determinación de un crédito fiscal. Muchas gracias. Distinguido doctor Jorge Álvarez Banderas, muchísimas gracias por sus reflexiones. Nos habló un recorrido muy interesante sobre el tráfico de comprobantes fiscales en México y esa evolución que ha tenido desde décadas hasta el día de hoy. Muchísimas gracias por su muy importante participación, distinguido doctor Jorge Álvarez. Muchas gracias. Y vamos a pasar con la segunda de nuestros participantes. Tengo el honor de presentar a la distinguida doctora Margarita Palomino Guerrero. La doctora Margarita Palomino es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta también con estudios de maestría y doctorado por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, profesora por oposición en la materia de Derecho Fiscal, directora del Seminario de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas de la Facultad de Derecho de la UNAM, consejera suplente de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, miembro del Consejo Editorial del Instituto de la Judicatura Federal y ha sido ponente en diferentes foros nacionales e internacionales. Asimismo, ha sido autora y coautora de diversos escritos, libros y revistas, entre los que podemos destacar Compliance Tributario en México, para la obra Opiniones Técnicas sobre temas de relevancia nacional, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para el Manual de Derecho Tributario y coordinadora de las obras Aportes sobre la configuración del derecho energético en México, Derecho Fiscal 2 de los Derecho Fiscal de la Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNAM y autora de diversas voces en materia de derecho fiscal y energético para el Diccionario Jurídico de la Facultad de Derecho 2019, entre otros. Es recipiendaria de la cátedra Ernesto Flores Ábrala por la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha sido distinguida como doctorada honoris causa por el Instituto Universitario de Puebla, entre otras instituciones. Para nosotros es un honor tenerla, doctora Margarita Palomino. Muchísimas gracias por estar con nosotros y cuenta con hasta 15 minutos para su presentación. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a los organizadores de ese simposio por la gentileza de haberme invitado a participar en él y un poco para ir en congruencia del eje tema que son las reformas y el impacto que ha venido teniendo en materia tributaria. Yo les voy a comentar en relación a precisamente la reforma fiscal del año 2019. Solamente se queda en esta modificación, sino además se adicionan otros ordenamientos como es la ley para prevenir el lavado de dinero y por otra parte la ley general contra la delincuencia organizada y además se hace una adición a la ley de seguridad nacional. En términos generales se establece que dentro de la ley de seguridad nacional se considera que se atenta, que se ataca la seguridad nacional cuando se cometen tres figuras delictivas. Uno, el contrabando y sus equiparables. Dos, la defraudación. Y tres, el artículo 113 bis, la compra, venta y circulación de facturas apócrifas. Ni siquiera son apócrifas, sino de facturas que no puede respaldarse la operación, que no son existentes estas operaciones. Derivado de esto, se establecen dos criterios muy importantes. Uno, el criterio de oportunidad,
en el cual se señala expresamente que aquel sujeto que haya estado involucrado o haya participado en actos en donde se considera que puede haber la comisión del delito de defraudación de contrabando del artículo 113 bis, si brinda información suficiente a el Servicio de Administración Tributaria a través de la Procuraduría Fiscal, puede obtener este beneficio, que no es otra cosa sino el aminorar la sanción o inclusive que se le exima de la misma, cuando pueda llegar a proporcionar datos precisos que puedan inducir a la autoridad a identificar quién era el cerebro, el que maquinaba todas estas operaciones, para que a su vez pueda ser susceptible de que se le finque responsabilidad y además cubra la deuda al erario público. No solamente esto, sino además se establece que se modifica el Código Nacional de Procedimientos Penales y el propio Código Penal en el sentido de establecer que se va a considerar como prisión preventiva oficiosa para estas conductas, lo cual implica que independientemente de que se tenga la certeza o no que se cometió esta conducta, que se es responsable por la comisión de este delito, pues entre que es una y es otra, pues va a tener la prisión preventiva oficiosa, es decir, no va a poder salir bajo fianza. Estas implicaciones, ¿hacia dónde van encaminadas? Precisamente a la reforma del día 9 de diciembre del 2019, que entran en vigor también en el 2020, y que se refieren específicamente a Código Fiscal de la Federación, donde incorpora la figura dentro del capítulo que inicia con el artículo 197 del Código Fiscal de la Federación, operaciones reportables. Esto es que con el afán de evitar que se erosione la base tributaria y en cumplimiento a los compromisos internacionales con la OCDE, se establece esta nueva medida en donde los contribuyentes y el asesor fiscal deberá reportar todos los mecanismos que ha establecido o que ha implementado en el despacho o en la empresa para minorar la carga tributaria. Esta disposición entra en vigor a partir del año de 2021, el próximo año, para los contribuyentes, lo cual implica que deberán de presentar su informativa en el mes de febrero, y para el caso de los asesores fiscales, pues tendrán que rendir ya su primera informativa en el mes de febrero del año de 2022. Si ustedes se dan cuenta, la mecánica que se ha venido siguiendo es de establecer de manera generalizada que el contribuyente es un evasor y que entonces la solución es sancionarlo y después investigar. Y esto se ratifica en la reforma de este año, que entrará en vigor en el 2021, ha sido ya aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, y únicamente estamos esperando su publicación, en el sentido de que, por ejemplo, las empresas que aparezcan en la llamada lista negra del artículo 69b, pues la consecuencia que van a tener es que de manera inmediata la autoridad va a poder cancelar su sello digital, lo cual, como ustedes saben, para la actividad económica, pues es la muerte civil, porque no pueden realizar ninguna otra operación de venta. Y esto nos establece la disposición, la reforma, que no hay ningún problema, que no se violenta ningún derecho, que no se está violentando tampoco la presunción de inocencia, porque en la reforma se contempla, si es que así se publica, en la reforma se contempla que se tendrán 40 días para que la empresa o la actividad empresarial solicite a la autoridad que quiere llevar a cabo una aclaración, y que a partir de que solicite que quiere una aclaración, el fisco, es decir, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, en 24 horas, es decir, dice que al día siguiente podrá reactivar el sello digital. Lo importante es que se acerque con la autoridad para que se lleve a cabo la aclaración. Nada más que aquí creo que a la autoridad se le olvida que debemos de partir de la presunción de inocencia, en donde yo no soy responsable, yo no he cometido ningún delito en tanto no se me pruebe lo contrario, pero que haya pruebas para estos efectos. Y además, atendiendo a lo que dice la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, todos los actos del particular se presumen de buena fe, salvo prueba en contrario. Entonces, a mí me parece que la mecánica de llevar a cabo una acción persecutoria en contra del contribuyente, lejos de generar una cultura contributiva, me parece que son actos inquisitivos que, lejos de fortalecer esta cultura, lo que propician es que efectivamente las malas empresas, las empresas que se encuentran evadiendo, que realizan operaciones que no tienen respaldo, pues hacen más retorcido o complicado la mecánica de operación,
pero sin embargo no reportan, desaparecen. El propio fisco lo señala en la exposición de motivos para la reforma 2021, que uno de las características que se tienen es que cuando se le cancelaba el sello digital a estas empresas que no cuentan con un respaldo para su operación o realización de la prestación de servicios, pues de nada servía el que se le cancelara el sello digital, porque como al fin y al cabo no realizaban operaciones, pues no se les afectaba. Es más, se liquidaba la sociedad, si es que era una forma societaria, y se aperturaba otra, se constituía otra y empezaba a operar. Entonces, llama la atención que si están identificando que esto no va a resolver el problema de fondo, pero sí va a implicar una carga para la empresa en donde va a estar sujeta a que se suspende toda la actividad comercial, económica, en tanto no aclare. Pero aquí hay varias deficiencias porque el propio artículo 113 bis nos señala que por la operación de venta, compra, factura. Sin embargo, hay que recordar algo que es muy importante y hasta aquí dejaría yo mi participación para atender a la indicación del tiempo que nos señalaron. A la autoridad se le olvida que en el caso de los delitos estamos hablando de conductas que se tienen que encuadrar exactamente siguiendo el principio de un crimen sin el eje. En consecuencia, me parece que también es no correcto el hecho de que se esté considerando que se puede seguir este tipo penal, el del artículo 113 bis, inclusive como lavado de dinero, artículo 400 bis del Código Penal, porque para que podamos hablar de lavado de dinero es indispensable que exista un delito subyacente, como es en este caso el artículo 113 bis, y me parece que va a ser un poco complicado el que lo puedan configurar y encuadrar, porque vuelvo a insistir, lo que se están pidiendo son conductas, pero no nos señalan específicamente a qué se refiere, únicamente nos señalan que la compra-venta de facturas, pero sin embargo la conducta, ¿cómo es que se integra? Al encontrarse estas deficiencias, la consecuencia que yo vislumbro que se va a presentar es que son muy pocas las carpetas de investigación que se van a integrar de manera adecuada y que se puedan permitir que se sancione a aquellas empresas que efectivamente o aquellos representantes de las empresas que están actuando de manera indebida. Esto lo cual implica que se les sancionará quizás, pero no por el delito de lavado de dinero ni por defraudación fiscal, es más, ni siquiera por equiparable porque no se va a alcanzar a configurar el tipo penal. Y esto lo respaldan pues los datos que tenemos históricamente de 2014 a 2018, de acuerdo a la información proporcionada por la Procuraduría Fiscal a través de acceso a la información, únicamente se llevaron 6 carpetas, de las cuales 2 se concedió el sobreseimiento con fundamento en el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, lo cual resulta preocupante porque independientemente de que puedan o no sancionar a estas empresas, que es preocupante que sigan creciendo y que por supuesto debemos de frenar ese tipo de acciones y de conductas negativas, pues el problema es que se está sancionando en general a la actividad de la empresa cuando se considere que está realizando operaciones que no cuenta con el respaldo, pero solamente por una presunción, lo cual a mí me parece que es sumamente preocupante. Muchas gracias y quedo a sus órdenes. Distinguida doctora Margarita Palomino, muchísimas gracias. Ha hecho una reflexión brillante sobre algunos efectos que tiene la reciente reforma fiscal al Código, las reformas al Código Fiscal de la Federación, específicamente sobre las operaciones reportadas y cómo esto podría tener ciertas dificultades para poder prevenir realmente o con efectividad el lavado de dinero, la defraudación fiscal. Muchísimas gracias, doctora Margarita, por su brillante participación. Y me gustaría pasar al tercero de nuestros participantes, a quien también le doy la bienvenida. Se trata del doctor Héctor Burguedo Ontiveros. El doctor Héctor Burguedo Ontiveros es licenciado en Derecho por la Universidad Vasco de Quiroga, especialista en Derecho Corporativo por esa misma casa de estudios. Además es maestro en Derecho Fiscal por la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y candidato a doctor en Derecho por el Instituto Universitario de Puebla. También es maestro en Impuestos por el Instituto GUPA y además es socio fundador y director jurídico del corporativo Burguet y Asociados Social Civil. También es socio fundador y director jurídico del Centro
de Investigaciones Jurídicas y Fiscales, BOSA, Asociación Civil, asesor fiscal, líder nacional de la Academia de Derecho Fiscal, y ha sido ponente y conferencista, investigador jurídico en el Laboratorio de Innovación Jurídica actualmente. Muchísimas gracias, es un honor, doctor Héctor Burguete, que esté con nosotros, y cuenta, por favor, hasta con 15 minutos para su participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Primero, te agradezco mucho la invitación a este magno evento y procedo a comentar lo siguiente. Se están abarcando temas que a todo mundo nos debe de tomar en alerta y prácticamente son actividades inexistentes que trascienden o repercuten a delitos. Ese tipo de delito es lo que me pretendo en este momento tomar en participación. Prácticamente sobre la aplicación lo que es el derecho penal fiscal a los principios del derecho penal común, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa desde el 15 de enero del 81 sostuvo un criterio que se llama Principios Generales del Derecho Penal, son aplicables al campo de las infracciones administrativas. En este criterio en particular, lo que estaba estableciendo es que esos parámetros y principios que pertenecen al derecho penal serán aplicables en el campo de las infracciones administrativas porque no existe una diferenciación sustancial, sino un grado de acuerdo a los delitos tributarios con los elementos que tiene solamente una infracción administrativa. La forma de determinación de la infracción pues tendrá que ser por un órgano de carácter fiscal, en este caso Hacienda de Crédito Público, podrá ser también el Instituto Mexicano del Seguro Social con las facultades fiscales ejecutoras que tiene. De acuerdo a lo anterior, el criterio en cuestión establece prácticamente que tanto como unos como otros delitos e infracciones van a consistir de origen en el acto o omisión que transgrede las normas, en este caso las normas fiscales, pero en materia fiscal se atribuye otro delito en el artículo 103 del Código Fiscal de la Federación que corresponde precisamente a los delitos de presunción, bajo el rubro presunción de contrabando. El criterio también establece, que les acabo de compartir o de comentar, una diferenciación entre delito e infracción administrativa será solamente referente de la gravedad que pueda tener el ilícito. También comparte los elementos y los establece de forma muy contundente respecto de la conducta o hecho, el resultado, nexo de causalidad, aquellos elementos que el derecho penal ya determina. Uno muy importante es el principio de tipicidad, es decir, la conducta típica antijurídica imputable cometida por el presunto infractor, pero estará analizada a la luz de tres teorías importantes. Una teoría que se llama teoría cualitativa, de acuerdo a las cualidades por las cuales el presunto infractor realiza el acto en contravención a las disposiciones normativas fiscales. Una teoría que se llama cuantitativa, que va a establecer el quantum, es decir, la cantidad por la cual establece o que afecta al erario público el presunto infractor, dando a entender que si una cantidad no repercute significativamente al erario público, tendrá que ser concebida como una infracción. Y por último, la teoría legislativa, la cual va a establecer qué reza el artículo en precisión y determinar las interpretaciones correspondientes para su aplicación mediática. Bajo ese tenor y los principios ya estando establecidos, se entiende que el derecho penal y el derecho penal fiscal distan respecto de algunos elementos que persiguen, debido a que con la llegada del primer código fiscal de 1929, que se empató también en esa misma época con el código Almaraz, que fue un código penal de 1929, en el cual acuñó en ambas ciencias jurídicas, la penal y la fiscal, los elementos sustanciales de lo que son las ciencias penales, determinando lo que era un delito para el código fiscal de aquella época con el delito lo que era el código penal. Curiosamente, para 1966 se abroga el Código Fiscal de 1929, permanecen lo que son delitos de naturaleza fiscal, se empiezan a determinar cambios significativos, posteriormente se empezó a determinar los cambios hasta 1938. En 1938 se acuña un artículo 235 del Código Fiscal de la Federación y establece que podrá haber ciertas sanciones o penas que se impongan a las personas que cometan ese tipo de actos indebidos, como podría ser la multa, recargo, caducidad de concesiones, suspensión de derechos, suspensión de actividades al infractor, suspensión de destitución de cargos públicos en caso de que se trate de servidor público y por último la prisión y las multas. En esa época
En 1938-39 estaba un italiano, Pugliese, Mario Pugliese, que era un tributarista que estaba radicando en Argentina, y él mencionaba que el sistema jurídico mexicano estaba a la vanguardia porque había tenido un código, una ley de justicia administrativa, contaba también con un Tribunal Federal de Justicia, pero en ese tiempo se llamaba Tribunal de Justicia en México, y por tanto, pues había otro tipo de cambios significativos en materia fiscal. Ya para los años 60, cuando llega el 19 de enero del 67, publicado mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación, llega otro código fiscal, el cual ya contempla un capítulo cuarto que se llama de los delitos. Al hablar de los delitos, pues prácticamente ya estaba hablando cómo puede proceder Hacienda legalmente para declarar que el fisco había o no sufrido una afectación al erario público. Ya para 1981, con José López Portillo como presidente de la República, se publica otro nuevo Código Fiscal de la Federación, que entraría en vigor a partir de 1982. Ese código, lo importante es que ya tiene un capítulo muy especial para las infracciones y los delitos fiscales. Además, en esa época se adicionó el artículo 39 del Código Penal Federal y quedaba vinculado, por una parte, el artículo 93 y 94 del Código Fiscal, que establecían que la autoridad fiscal podía llevar a cabo conocimientos de actos o existencia de delitos previstos en el Código Fiscal que pudieran ser perseguibles de oficio y posteriormente dar vista al Ministerio Público. El artículo 94 ya decía que en los delitos fiscales la autoridad judicial no puede imponer sanción pecuniaria en esa época. El artículo 39 del Código Penal Federal de esa misma época, pues ya determinaba que la autoridad a quien le corresponda el cobro de la sanción pecuniaria podrá fijar los plazos correspondientes para satisfacer el interés jurídico. Así las cosas, y tras la adopción de los principios penales a los ordenamientos penal fiscal, se empezó a establecer con los delitos de naturaleza fiscal dentro de una codificación distinta. Es decir, que aquellos delitos estarían acoplando no solamente los principios que corresponden al derecho penal, sino se iban a acuñar también o sumarse los elementos del derecho fiscal. Así las cosas, se estableció un artículo 101 que hablaba precisamente de los efectos benéficos que pueda tener cualquier persona que haya sido imputada de un delito de carácter fiscal. Actualmente, no procede la sustitución y conmutación de sanciones ni de cualquier otro beneficio que se pretenda otorgar a los sentenciados por delitos fiscales. El artículo 101 da diferentes hipótesis que enraizaron debidamente que cualquier conducta encuadrada dentro de una hipótesis contraria a la ley, que se entienda que es un delito fiscal, no podrá obtener aquellos beneficios. Lo interesante de todo esto es que ese artículo 101 en cuestión propició que la Suprema Corte de Justicia emitiera un criterio, que es el 13/2002, el cual tiene al rubro delitos fiscales para la procedencia de la sustitución y conmutación. Cualquier beneficio dado, se requiere la manifestación de la sentencia de crédito público por medio de que determine que se ha cumplido el interés fiscal. Lo interesante de todo esto es que determina textualmente que además de los principios y parámetros y efectos que establece el Código Penal Federal para el otorgamiento de beneficios, deberán satisfacerse aquellos elementos que Hacienda establezca. Propiamente dicho es que demuestre de una manifestación de que Hacienda y Crédito Público ha manifestado que el interés fiscal ha quedado subsanado o garantizado satisfactoriamente. Lo interesante de todo ello es que después llegó otra jurisprudencia que fue por el segundo tribunal colegiado del 19º circuito, que prácticamente hablaba de la sustitución de la pena de prisión tratándose de delitos fiscales. Fue la 19 segundo, el J/8. En esa jurisprudencia prácticamente cambiaba el parámetro de integración del artículo 101 antes platicado y establecía que podría darse ese tipo de beneficio, pero llegó una contradicción de tesis entre la 13/2002 con la J/8 y lo que procedió fue que ganó por superación el criterio 13/2002, el cual determina que para que pueda proceder la sustitución y conmutación deberá sentarse por Hacienda que efectivamente ha quedado satisfecho el interés fiscal. El comentario adicional que les quiero hacer, ya casi para terminar esta breve participación y no tomar más tiempo del que no me corresponda, les comento, si leemos el artículo 70 y 90 del Código Penal Federal, prácticamente nos establece que los beneficios a los imputados le corresponderá al órgano jurisdiccional que esté conociendo de la causa penal.
Pero si leemos el artículo 101 del Código Fiscal, determina que para que eso ocurra deberá existir una vista de Hacienda. Inicialmente podríamos suponer que hay una antinomía entre el Código Penal Federal con el Código Fiscal de la Federación, pero no la hay. Haciendo una pequeña investigación de fondo, me percaté que precisamente estos dos ordenamientos estaban distando de los elementos sustanciales que deban imponerse en materia penal fiscal, pero al momento de que la Suprema Corte de Justicia establece los parámetros diferenciales entre ambas ciencias con los criterios antes manifestados, se determinó que el bien jurídicamente tutelado era el erario público, y desde una interpretación económica del artículo 101 se podría suponer que de otorgarle algún beneficio sustancial al imputado podría producir mayor daño o afectación al erario público. Por tanto, al establecerse que el erario público estuviera por encima de, se entiende que habrá una determinación jurídica sustancial distinta, más apegado al sistema de tributación. Ya para concluir, si bien es cierto, el artículo 69b establece actividades inexistentes y determina la forma procesal como debe de identificarse por medio de Hacienda, el problema radica en el supuesto donde el contribuyente no logre desvirtuar esas aseveraciones del órgano fiscalizador, porque entonces sí podrá trascender a un delito, ubicarse en los parámetros del artículo 113 bis. Antes era el artículo 113, fracción tercera, que determinaba prácticamente al que expida, venda, comercialice, daba muchas hipótesis típicas para poder ubicar el delito correspondiente, pero con la reforma quedó más inextenso. En verdad, ese tipo de actos que produce la gente actualmente han sido muy vistos por la autoridad fiscal, lo que sí pues nos deja una reflexión. Si realmente los elementos que marca el Código Fiscal podrán superar los elementos constitutivos que tiene el derecho penal, o si este ha sido superado verdaderamente. Por mi parte sería todo, es mi palabra y es cuanto. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias, doctor Héctor Burguet Ontiveros, por su muy interesante reflexión sobre las actividades inexistentes en materia fiscal y su impacto en el ámbito penal y sus intersecciones. Muchas gracias por su brillante participación, doctor. Y desafortunadamente el doctor Javier Elliot Olmedo nos ha comunicado que por causas de fuerza mayor no podrá comparecer en esta mesa que teníamos programado. Sin embargo, queremos agradecer muy profundamente las tres brillantes exposiciones de tres grandes fiscalistas que hoy hemos tenido: el doctor Jorge Álvarez Banderas, la doctora Margarita Palomino Guerrero y el doctor Héctor Burguet Ontiveros. A los tres, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y a ustedes agradecerles profundamente a las personas que nos han seguido en este martes de simposio sobre derecho fiscal su participación. Hemos concluido el día de hoy con esta muy importante, muy interesante mesa que queda ahí para reflexionar, que nos han dado trazos intelectuales muy profundos y que nos da la posibilidad de seguir reflexionando sobre algunos de los temas más contemporáneos del derecho fiscal. Y bien, a nombre de la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho, mi nombre es Alejandro Díaz y quiero agradecerles a todas y todos el haber estado en esta transmisión, este simposio sobre derecho fiscal. Nos vemos hasta en otra oportunidad. Muchas gracias.